Ahora sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero, comprobar si se escucha bien. Hola, Pedro. Hola, Fernando. Hola, buenas tardes. Probar con los asistentes en el chat si podéis comentar si se escucha bien, por favor. Nuestro primer NumaCast con este nuevo formato. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues comenzamos. Disculparme, que tengo un problema a la hora de entrar, no me dejaba esta nueva plataforma que vamos a implementar en este nuevo proyecto, ¿no? Repetir, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí, a todos los asistentes y amantes del deporte, del rendimiento deportivo y de la salud, que nunca hay que olvidar que siempre va de la mano, ¿no? Mi nombre es Manu Taranilla, soy CEO de Numa Blue y especialista de producto. Y me complace daros la bienvenida a este emocionante evento. Primer evento de un nuevo proyecto llamado NumaCast. NumaCast quiere ofrecer una mirada completa a las últimas tecnologías y tendencias y métodos para optimizar el rendimiento deportivo, la salud física y la fisioterapia, presentando monográficos o conversaciones en profundidad con expertos, como va a ser este caso. Tendremos atletas de renombre, entrenadores, fisioterapeutas destacados. Además de destacar la ciencia detrás del rendimiento de la fisioterapia, nos queremos centrar también en el bienestar integral, incluyendo la importancia de la salud mental en la recuperación y en la búsqueda de la excelencia deportiva. Queremos que este podcast sirva como una valiosa fuente de información e inspiración, donde os queremos hacer partícipes a todos. Preguntaremos con encuestas, preguntaremos qué otros temas queréis que toquemos, a quién podemos invitar en un futuro. Y además queremos compartir historias detrás de esas herramientas tecnológicas, como son los logros personales en el mundo del deporte, de la fisioterapia, del ejercicio y de la salud. Comenzaremos hoy con este NumaCast con una charla coloquio en vivo, las 3 mejores técnicas del rendimiento deportivo. Aumenta tus resultados en la mitad de tiempo. Como apasionado del deporte y del rendimiento que soy, es un honor para mí estar aquí como moderador, ya que a lo largo de mi carrera he tenido el privilegio de conocer muchos profesionales y experimentar con multitud de estrategias y tecnologías en búsqueda de ese rendimiento deportivo. Pero realmente hoy no estamos aquí para hablar de mí ni de Numa, sino estamos para sumergirnos en esas valiosas perspectivas, ¿no? Con 2 de nuestros expertos invitados. Por un lado, quiero agradecer a Fernando Lozano su presencia con nosotros. Damos la bienvenida a un verdadero pionero en el mundo del rendimiento deportivo. Es entrenador de atletismo, empresario, docente, conferenciante, pionero, si no lo sabéis, en la introducción de la fuerza en el atletismo de medio fondo y de fondo, algo que le ha hecho conseguir múltiples medallas. Y con una carrera que abarca décadas y un profundo compromiso en la excelencia. Fernando ha dejado una marca significativa en la compresión y en la aplicación de técnicas innovadoras, como por ejemplo el entrenamiento en altitud o hipoxia-hiperoxia. Es reconocido internacionalmente en esa área. Una área que ha revolucionado la forma en la que abordamos, iremos viendo, el entrenamiento y la preparación física, pero con un enfoque cada vez más hacia la salud. Y lo mejor para mí es que no solamente es la base teórica,
sino Fernando tiene todo ese bagaje de aplicación práctica de estas técnicas, trabajando con atletas de élite y en los últimos tiempos con todo tipo de personas también buscando mejorar la salud. He visto, no sé, corrígeme si me equivoco, el equipo de Numa, que Fernando se ha caído, ¿puede ser? Tiene un problema. Vale, pues ahora estará con nosotros. Vale, si me escribe que ahora estará con nosotros. Y simplemente era para darle la bienvenida, ¿verdad? Y por otro lado, también es un privilegio para mí, en este caso, presentar a otro líder en el ámbito del rendimiento deportivo. Un verdadero visionario en el campo del entrenamiento. Os invito a que visitéis su Instagram, su página web, por todo lo que aporta, por todas las posibilidades que aporta el conocimiento que aporta desde la ciencia es incalculable. Aquí, Pedro es licenciado en farmacia, estudios en teología, tiene un enfoque integral y no solo se centra en el entrenamiento funcional, sino también en esa optimización de la respiración y del control diafragmático, algo que cuadra muy bien con cualquier tipo de entrenamiento técnica de rehabilitación y recuperación. Son elementos clave, ¿no? Como decimos. Pedro también es experto en nutrición y es algo a mí que me ha apasionado ver cómo basa un entrenador de Ironman, ya, que más de uno de aquí, que estáis aquí, habéis hecho Ironman, Marathon, etcétera, basa su nutrición en una dieta cetogénica con resultados, porque además la puede cuantificar. Pedro, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manu. Para mí un placer estar aquí, ser parte de este primer NumaCast y nada, con muchas ganas de poder hablar con vosotros, hablar con Fernando y gracias al equipo detrás de Numa por brindar estas oportunidades. Muchas gracias a los que estáis aquí, a los asistentes y nada, con ganas de comenzar este primer NumaCast. Muchas gracias, Pedro. Fernando, te presenté, te has perdido la presentación, creo, pero simplemente darte las gracias también, si quieres comentar algo. Bueno, disculparme porque esto de la tecnología tiene estos caprichos. He vuelto a conectar, estoy un poco en situación, lo sabe Manuel, con un router un poco deteriorado, pero bueno, espero que no me falle. Nada, Manuel, agradecerte la presentación tan cariñosa. Creo que el tema de la pasión y el tema de demostrar un poco el creer, ¿no?, en este proyecto tan bonito y tan apasionante del mundo de la altitud, de la hipoxia, del rendimiento, de la salud. Y creo que esta iniciativa, este NumaCast, creo que puede ser una semilla muy bonita que podrá de alguna manera crecer en una planta y una flor muy bonita de conocimiento y que lo ofrezcamos un poco a los asistentes, a los que agradezco también por estar aquí. Y bueno, todo lo que aportemos, para mí estar con Pedro también me interesa muchísimo el tema de la dieta cetogénica. Ya te comentaré por qué, Pedro, un poco toda mi evolución sobre el tema de la nutrición. Creo que la nutrición es uno de los campos que más ha avanzado en el mundo del rendimiento deportivo los últimos 7 o 8 años. Solo hay que mirar el ciclismo. La gente se sorprende un poco de los resultados y de lo que está pasando en el mundo del ciclismo específicamente, pero está pasando en todos los campos, está pasando en el mundo de las carreras de montaña, está pasando en el atletismo, en todo lo que son ahora mismo la nutrición. Puede decirse que es ese diamante que está un poco manifestando ese valor añadido, ¿no? Y con todo lo que vamos a hablar aquí hoy, que son temas apasionantes, creo que es un puntito más, un punto de inflexión en la parte de la formación, ¿no? Creo que vamos a hablar de cosas que a la gente le puede interesar mucho, ¿no? El método noruego, que todo el mundo habla de él, y quizá vamos a ver que a lo mejor no tiene tantas cosas distintas, sino quizá haberlo ordenado y darle una presentación distinta. Por supuesto, el entrenamiento en altitud y el entrenamiento diafragmático, que ahora mismo son herramientas que, como siempre he dicho o voy diciendo en las últimas formaciones, hace 10 o 15 años yo siempre decía, parece ser, es posible, todavía falta base, ¿no? Hoy día, Pedro, coincidirás conmigo que la base científica en muchos de estos casos es tan evidente, tan aplastante, que ya podemos decirlo con seguridad el impacto que tiene y ya está en cada uno de alguna manera en utilizarlo, en aplicarlo y sobre todo en aprender, porque aquí yo creo que esta iniciativa es para que aprendamos todos, ¿no? No solamente para que hablemos, en este caso los ponentes que vamos a ser Pedro, tú y yo, sino que hagamos una especie de mesa redonda y de iniciativas y de dudas que surjan en este campo. Así que muy agradecido y un placer y un honor por estar con vosotros.
Pues muchas gracias, vamos a ello y gracias por la introducción. Vamos al lío, como solemos decir. Charla sobre las 3 mejores técnicas de rendimiento deportivo. Primero voy a preguntaros a los participantes cuál debería ser la técnica o qué es lo que le pedimos a una técnica, a una estrategia, a una tecnología para ser considerada como la mejor opción para aumentar el rendimiento deportivo. Y os voy a hacer partícipe de ello. Os voy a compartir pantalla un segundo. Si puedo, necesito... Vale, perfecto. Compartir pantalla a los asistentes. ¿Veis mi pantalla? ¿Confirmáis? Sí, ¿verdad? Vale. Pues aquí abajo, en este botoncito que pone encuestas, que es al lado de la carita, le damos y podemos ir a encuestas. Hemos preparado una encuesta donde tenéis que marcar cuál es el elemento clave, ¿vale? El elemento clave de una técnica, una estrategia que vaya a aumentar el rendimiento deportivo. ¿Qué es lo que pensáis? Y lo volveremos a repetir. Así que os doy unos segundos para realizar esa encuesta. Podéis votar también, Fernando. Yo lo voy a hacer también. Estoy viendo los resultados, eso me encanta. Parece... Y muchísimas gracias por vuestra participación a todos. Si hay algún problema, nos lo comentáis, hacéis alguna pregunta en el chat. Tenemos detrás a Rosana back office, o se dice también las bambalinas, ¿no? Detrás de las bambalinas, controlando Esto todo. está muy bien, ¿no? Que juguemos desde el principio, ¿verdad, Manuel? Sí, siempre, porque al final aquí no venimos nadie a contar, yo lo que menos, yo vengo a moderar, pero no venimos a nadie a contar un libro donde no sea práctico después, ¿no? Presentaba, creo que te habías caído, no lo sé, pero el gran valor que tenéis los dos para mí es la experiencia práctica, no la teórica, que la teórica la tenéis y fantástica y es maravillosa, pero la experiencia práctica que tenéis y es donde pues la gente que está ahora mismo en esta presentación puede preguntar, aunque esto se va a ver en vídeo después, en nuestro NumaCast, y lo iremos viendo. Bueno, pues vamos a continuar, a continuar, ya tenemos los resultados, qué es lo que consideramos, ya veis, y vamos a hablar de 3 técnicas, o 3 y media, porque introduciremos un poquito la dieta cetogénica con Pedro, muy poquito. Sabéis que esto puede dar para hablar muchísimo de cada tema, y os pediremos por mail de qué queréis que tratemos, si queréis que Fernando nos hable algún día de otro tema más específico, concreto, y lo prepararemos, o otros profesionales alrededor de Pedro, de Fernando y mío que tenemos, que vamos a irles introduciendo, ¿no? En este NumaCast. Me gustaría empezar por el entrenamiento simulado en altitud, o ya cada vez más conocido, hipoxia intermitente, ¿no? Hipoxia intermitente, hipoxia hiperoxia intermitente, ¿no? Me gustaría, Fernando, que nos definieras de manera sencilla los conceptos del entrenamiento simulado en altura para alguien que no esté familiarizado con ellos. Bueno, sabes tú mejor que nadie, Manuel, que resumir esto en 3 o 4 minutos es un reto casi imposible, ¿no? El hablar y cómo resumo esto de... Curiosamente, cuando tecleéis en internet HNI, hipoxia normovárica intermitente, es el concepto técnico concreto. Y sí que podría decir, bueno, si tuviera que resumir en 2 o 3 pinceladas, diría primero que hoy día tenemos base suficiente científica y empírica, que esto es la parte importante, de confirmar y de alguna manera dar por hecho que si modulamos y prescribimos de forma inteligente la dosis de oxígeno, tanto la presencia como la ausencia de él, vamos a activar una serie de factores genéticos que de alguna manera van a aportar a medio y largo plazo un incremento en el rendimiento muy significativo. Es decir, tenemos una herramienta que bien utilizada puede ser un complemento extraordinario a nivel deportivo. Eso es lo primero que diría. Lo segundo que diría con la HNI es que por fin tenemos más que demostrado que la alternancia entre ciclos de hipoxia y hiperoxia es la herramienta más efectiva para utilizar esa modulación inteligente del oxígeno. Esto de la hiperoxia es una herramienta relativamente novedosa de los últimos pocos años
ya tenemos base suficiente para decir que la utilización de la hiperoxia posterior a un ciclo de hipoxia va a provocar más efectos que recuperar en normoxia. Esto es muy importante también. Por supuesto, esa modulación inteligente está en relación con un legado genético, es decir, con una respuesta genética y una respuesta completamente individual de cada sujeto a lo que es una situación de ausencia de oxígeno, es decir, de una situación de una FiO2 menor. Y por último diría, y ya con esto acabo, y creo que voy a cumplir el reto de los 2 o 3 minutos, aunque cada minuto de esto daría para 3 horas, ¿verdad, Pedro? Diría, y esto sí que es muy importante, y esto ha sido los últimos 5 o 6 años, es decir, desde que yo empecé a hablar de esto hace 13 o 14, ahora sabemos mucho más, es una herramienta que instaura unas bases de salud y unas bases de recuperación muy, muy poderosas. Y esto es un poco la parte clave también de cara al rendimiento deportivo. Todos los entrenadores, todos los médicos, todos los fisioterapeutas, los nutricionistas, una de las cosas que nos vuelve locos es cómo ayudar a recuperarnos mejor. Es decir, muchas veces recuperarse mejor significa entrenar mejor, rendir mejor, ¿no? Y es una herramienta muy interesante ya con estudios constatados de qué impacto tiene en muchos factores, en muchos parámetros de salud que son la base del rendimiento deportivo. Yo no me cansaré de decir, llevo casi 20 años hablando de esto, que un deportista de élite sin salud no puede llegar muy lejos, ¿no? Y la salud no solamente es el tema musculoesquelético, que es el caballo de batalla que tenemos cualquier deportista. Muchos de los que están aquí presentes saben que yo me estoy preparando un maratón que corro en Valencia dentro de 3 días y el reto es el muscular, ¿no? Muchas veces, cuanto más edad tienen, más reto. Es decir, cómo llego vivo, ¿no?, al día de la prueba. Eso por supuesto, pero no me refiero solamente a ese reto musculoesquelético, donde también tenemos base científica de que ayuda y mucho, sino me refiero a esa preservación de la salud metabólica, ¿no? Y es una de las cosas que digo muchas veces. El atleta del alto rendimiento está continuamente agrediendo su organismo, está continuamente agrediendo su homeostasis y eso genera alteraciones de la salud, ¿no? Y eso hoy día ya lo podemos medir, podemos tener información suficiente para saber de que ayuda muchísimo a ese estatus metabólico que va a ayudar en la salud. Y creo que esto nos lleva a pensar que aquí no hay milagros. Esto no es una cuestión de que tenga una varita mágica, sino que si pensamos en un proyecto a medio o largo plazo donde incorporemos un entrenamiento en altitud inteligente, no de cualquier manera, sino inteligente, y hoy día la tecnología nos ayuda a eso, podemos tener una herramienta muy poderosa para mejorar el rendimiento y, sobre todo, lo que más me apasiona a mí, mejorar la salud. Aquí ya podríamos hablar del campo de la patología, que sería para otro libro, pero eso es como te resumo la hipoxia normovárica intermitente. Y veis la pantalla, veis un gráfico, ¿verdad? De una sesión de hipoxia. Si nos la puedes explicar, y sé que es un reto, pero para quien no esté familiarizado, ¿qué puede significar, ¿no? Los datos que se están viendo, al final es un resumen de una sesión de hipoxia que viene a ser muy similar cuando subimos en altitud, ¿no? Pero sentado, en este caso es sentada te comento, Fernando, que no es en ejercicio, que es una sesión de una persona que está sentada en su casa o en un centro de entrenamiento o en una clínica. ¿Y puedes comentar un poco? Pues esto es un milagro. Quiero decir, el poder ver lo que pasa en nuestro organismo, cómo nuestro organismo continuamente está en un reto de luchar con esos ciclos de hipoxia, que veis que de alguna manera están un poco pintados en gris, creo que se ve bien, en un gris difuminado, seguidos de unas fases de hiperoxia que están más en una zona negra. Bueno, pues vemos cómo estamos exponiendo de forma intermitente y cíclica a un estrés, a un proceso de hormesis, en el cual a través de una tecnología somos capaces de simular altitud y somos capaces de medir el impacto interno. Y esto es una especie de milagro, porque no solamente ese impacto interno no solamente es el resultado de esa saturación parcial de oxígeno, ese baile de montañas que veis ahí, no solamente es esa saturación parcial, sino ese baile de la frecuencia cardíaca, esa respuesta de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Podemos hoy medir perfectamente cómo impacta la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante la misma sesión, es decir, cómo cambia esto como si estuviéramos haciendo ejercicio. Claro, imaginaros a los oyentes lo que supone decir el poder hacer ejercicio físico sentado en una persona que no puede moverse. Las implicaciones que tiene esto terapéuticas, ¿no? Encamados, enfermos medulares, gente con sobrepeso, con obesidad. Pero no voy a entrar en ese campo, voy a entrar en el campo un poco más de rendimiento, que es un poco el objetivo de esta primera charla.
Y tenemos otro milagro, y es que somos capaces de medir la ventilación, los ciclos de ventilación. Todo esto son mejoras tecnológicas de este últimos casi 12, 24 meses, ¿verdad, Manuel? Somos capaces de medir esos ciclos de ventilación, podemos enseñar y podemos modular la ventilación de ese sujeto, podemos enseñarle y mostrarle que está utilizando mal ese caudal de oxígeno, que está utilizando mal su musculatura, con lo cual tenemos un doble entrenamiento integrado, no solamente la lucha contra esa hipoxia, que es un estrés importantísimo para el organismo, sino que podemos ver cómo modulando esa respiración, esos ciclos ventilatorios, ese volumen corriente, podemos medir los litros que está metiendo por respiración, podemos medir la fase expiratoria, y esto supone un avance enorme para que de alguna manera esas sesiones sean lo más efectivas posibles, lo más personalizadas posibles, y cada sesión, sobre todo, va a dar una carga. Es decir, somos capaces de medir qué impacto metabólico ha supuesto cada una de estas sesiones. Y esto es crucial, porque si no sabemos la carga que estamos haciendo con hipoxia, estamos jugando con fuego. Es decir, si no somos capaces de medir qué impacto estamos provocando, si ha sido una sesión suave, si ha sido una sesión moderada o si ha sido una sesión extrema, pues evidentemente estamos ciegos, ¿no? Que es como mucha gente es lo que pasa cuando va a altitud. Hoy día casi todo el mundo que va a una concentración en altura, altitud, lleva el pulsoxímetro. Hace 10 años no lo llevaba nadie, ¿no? Ahora el pulsoxímetro se ha puesto muy de moda desde la pandemia COVID y sobre la modulación. Y sí que quiero comentar una cosa. Fijaros, lo hemos comentado en una de las últimas formaciones desde que me he vuelto a incorporar ahí a altitud, pero yo soy un poco enemigo del oxígeno. Entonces hay que tener cuidado con esto, y esto se ha demostrado además en fase de pandemia. Es decir, se ha hecho un tratamiento, lógicamente, en una situación límite, donde hoy día ya hay un consenso a nivel de cuidados y de unidades de cuidados intensivos que tuvieron que luchar por la vida de estos pacientes, donde se administró oxígeno de forma indiscriminada y se ha visto que el índice de mortalidad era mucho mayor. Es decir, el oxígeno, sé que hay algún médico amigo mío en la charla presente. Cualquier médico te dice, ojito con el oxígeno, porque el oxígeno de entrada es un inflamatorio, es un oxidante, y parece ser que la gente entiende lo contrario, que cuanto más oxígeno mejor. Y sin embargo nos damos cuenta de que ese proceso de lucha contra la hipoxia es lo que realmente va a generar, más que esa lucha contra la hipoxia, esos contrastes entre hipoxia y hiperoxia son los que van a desencadenar todos esos fenómenos genéticos relacionados con el factor inducible por la hipoxia, con ese famoso HIF, Premio Nobel de Medicina en 2019, donde ahora mismo hay una información ingente. O sea, está todo el mundo interesado en el famoso HIF. Y solamente como final, resumir, yo cuando empecé con esta locura del HIF y de la hipoxia, se hablaban de 150 pares de genes. Lo dije en la última charla, Manuel, recuerda, ahora mismo se habla de un 10%, un 10% de la masa genética. Por si no lo sabéis, ahora mismo tenemos en el genoma unos 20.000 genes útiles, genes que codifican proteínas. Un 10% significa 2.000 genes implicados con el HIF. Fijaros lo que hay aquí para estudiar, para trabajar, para ilusionarse, para ver cómo se debe hacer esto. Fijaros, ya se hablan de 3 factores de alguna manera, de 3 cofactores genéticos. O sea, el HIF se apoya en otros 2 factores para actuar. Ya se ha descubierto todos los beneficios que hay en la fase de la hipoxia hiperoxia, es decir, esa fase antiinflamatoria y antioxidante, relacionados con 2 cofactores, el NFR2, que acaba de ser descubierto hace 3 o 4 años, y uno todavía mucho más reciente, que es el NFKB, que son, por así decirlo, como moléculas que encajan como llaves dentro del HIF. Y esto es apasionante porque podemos modular los protocolos para buscar el objetivo determinado. Podemos modular protocolos para buscar rendimiento, podemos modular protocolos para buscar antiinflamación, podemos modular protocolos para modular el apetito. Es decir, tenemos una herramienta muy interesante que, bien utilizada, puede ser muy efectiva, ¿no? Para mejorar ese rendimiento y para mejorar esa salud, ¿no? Fernando, ya hay 3 preguntas iguales. No son preguntas, son ¿cuándo un monográfico solo de hipoxia y hiperoxia? O sea, lo apuntamos. Lo anotamos porque es súper interesante y sé que se puede sacar muchísima chicha, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta sobre este gráfico? Para Fernando, un poco. La verdad que es apasionante, ¿no? Si tenéis alguna pregunta, si no, lo podemos contestar después. Mira, nosotros acabamos de venir, Manuel, lo sabes, acabamos de venir de una formación en León y hemos tenido la oportunidad de hacer esa pequeña formación o monográfico sobre hipoxia intermitente normovárica, de hipoxia hiperoxia.
Y lo que tendremos que pensar es en hacer uno pronto con formación presencial, porque cuando tú estás delante de la tecnología y lo tocas y lo sientes y estás disfrutando una sesión, es cuando esto alcanza un valor, porque al final todo esto de las videoconferencias, ¿no? y del mundo virtual es maravilloso porque lógicamente puedes llegar a muchas más personas, a mucha más gente, pero sí que tendremos que pensar en esa formación. Incluso ya hemos hablado de formación con crédito universitario, con aval universitario, porque creo que ya nos tenemos que lanzar a ello. Y creo que es un tema muy bonito donde existen muchísimas aplicaciones y muchísimas derivaciones. Y bueno, pues yo creo que cogemos el envite para que de alguna manera 2024 sea un estímulo para que estemos todos y nos conozcamos personalmente, ¿no? Perfecto, perfecto. Aquí hemos introducido ya un tema que es esas variables de respiración, porque en la parte de arriba, como bien decía Fernando, tenemos la saturación y desaturación de oxígeno. Oxígeno se utiliza hiperoxia para recuperar, como si estuvieras haciendo en ejercicio, tu frecuencia cardíaca, pero eso es variables de la respiración. Vamos a cambiar de tema, hilando con las variables de respiración, y me gustaría preguntar a Pedro lo mismo que te he preguntado sobre hipoxia y hiperoxia, pero sobre entrenamiento diafragmático. Está muy de moda, hay varias marcas, Power Breath, Big Breath, que es comparación al mercado europeo. ¿Cómo definirías el entrenamiento diafragmático, Pedro, en un poquito de tiempo? Vale, a ver, lo primero es que, bueno, tenemos que tener en cuenta que la respiración es algo que nosotros hacemos de forma automática, pero es una de las pocas cosas que nosotros hacemos de forma automática que podemos controlar. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la digestión es algo que hacemos automático, pero yo no puedo decir ahora hago la digestión, ahora paro la digestión, es automático. Sin embargo, la respiración sí que podemos intervenir en ella. Yo puedo bajar mi frecuencia respiratoria, puedo aumentar mi frecuencia respiratoria, puedo hacer una apnea y dejar de respirar, puedo también inhalar más aire, exhalar más aire, inhalar menos aire. Entonces, el tema de la respiración es algo que es cierto que últimamente se está hablando mucho más, cada vez más, pero es algo que todavía es bastante desconocido. Y para mí es uno de los mayores limitantes en cuanto al rendimiento se refiere. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a definir el entrenamiento de la musculatura inspiratoria? Pues bueno, cuando nosotros inspiramos, activamos ciertos músculos de nuestro cuerpo, bien sea el diafragma, los intercostales externos. Entonces, ser capaces de hacer que esos músculos sean más fuertes, es decir, que vamos a conseguir retrasar la fatiga, va a hacer que nuestro rendimiento mejore, ¿vale? Llega el momento en el cual nosotros estamos haciendo ejercicio y las piernas, por ejemplo, estamos corriendo, las piernas comienzan a fatigarse. Comienzan a fatigarse y empiezan a demandar mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de sangre. ¿Qué pasa? Que cuando también se fatigan los músculos respiratorios, existe una competencia entre esa sangre, ese oxígeno, esos nutrientes, entre los músculos respiratorios y esos músculos que nosotros estamos activando. Por ejemplo, en el caso de correr, pues las piernas, ¿no? Entonces, claro, si ya el oxígeno y los nutrientes tienen que ir en mayor cantidad a suplir esa fatiga, ¿vale? De lo que serían los músculos respiratorios y lo que serían las piernas, pues claro, entra en competencia y es cuando empieza a bajar el rendimiento. El objetivo, por tanto, va a ser hacer que esos músculos respiratorios sean cuanto más fuertes y eficaces mejor, para que no tengan que entrar a competir por esos nutrientes, ese oxígeno, tan rápido como lo harían si no entrenamos esos ejercicios, o sea, esos músculos. Entonces, una serie de ejercicios, ya has comentado, una serie de dispositivos que ya van existiendo, el Big Breath, el Power Breath, pues bueno, hacen que nosotros vayamos ejercitando esos músculos y por lo tanto retrasemos esa fatiga de esos músculos y por lo tanto retrasemos al final la caída del rendimiento. Entonces, bueno, es algo que es muy interesante y que está muy relacionado también con ese entrenamiento en hipoxia, porque el hecho también de hacer un entrenamiento en hipoxia, en una baja concentración de oxígeno, al final va a hacer que nosotros tengamos también que
inhalar mayor cantidad de aire y de esa manera estamos también ejercitando esos músculos respiratorios. Yo desde que me enseñaste esta teoría, este estudio que me pareció apasionante, ¿no? Los últimos avances en realmente cómo va a mejorar el rendimiento deportivo, todos los días por la mañana yo te lo puedo decir que me hago mis 60 repeticiones con este aparatito, ¿no? de resistencia diafragmática y me está ayudando mucho a nivel de hipoxia, ¿no? Hilando un poco esas dos relaciones, ¿no? Porque al final, bueno, estamos buscando ver cuál es costo efectivo por tiempo o por cuál es el método, ¿no? que puede realmente ser el más efectivo, ¿no? Ahí está la encuesta de los compañeros de los asistentes. Yo quería incorporar o introducir, Manuel, sí. Dos cositas. Recomiendo a todos los asistentes un libro de reciente publicación que se llama A 122 metros, que es sobre el subcampeón del mundo de apnea, Miguel Lozano. Y solamente la introducción del libro yo creo que ya define todo lo que ha hablado Pedro ahora. Dice, la respiración es la gran olvidada en el mundo del deporte de alto rendimiento. Fijaros un poco, ahí lo tenéis, el poder terapéutico de la apnea. Un libro muy interesante de un deportista que ha estado a 122 metros de profundidad, o sea, creo que de respiración sabe. Y es muy interesante, bueno, pues que herramientas, creo que, bueno, ya mucha gente está haciendo entrenamiento ventilatorio, creo que es algo ya bastante instaurado en el mundo del rendimiento, pero te sorprende cómo mucha gente todavía o lo desconoce o no cree en ello o de alguna manera no le aplica la suficiente importancia, ¿no? Yo creo que este es un libro que vamos a aprender mucho de la situación de apnea y qué es lo que pasa con una apnea, que en el fondo es trabajar también en fase de hipoxia y de hipercapnia. Y de alguna manera, aparte de lo que ha dicho de esa competencia de fatiga, de retrasar la fatiga, seguramente Pedro sabe mucho más de esto que yo, pero estamos hablando de muchas cosas más allá de la fatiga. Estamos hablando de una competencia del lactato, estamos hablando de un reflejo disneico que está relacionado con el sistema nervioso autónomo. Es decir, cualquiera que haga un entrenamiento medianamente serio ventilatorio sabe que en pocas sesiones, en pocas semanas, su adaptación al ejercicio es completamente distinta. Es decir, a mí no se me ocurre preparar un maratón sin mis sesiones diarias de entrenamiento ventilatorio con IMT y mi trabajo y mejorar ahí mi presión inspiratoria máxima y trabajar mejor el diafragma, porque evidentemente sé que es una herramienta complementaria e inestimable. Así que también animo un poco a la gente que se meta en este mundo respiratorio. Y lo hemos hablado antes, yo creo que también otra de las cosas importantes, ¿no? Creo que si no hacemos algo distinto a lo que hace todo el mundo, al final vamos a llegar a poco. Es decir, si nos dedicamos nada más que a hacer series, repeticiones, volumen y kilómetros, eso lo hace mucha gente, ¿no? Y además gente que además o es más joven que tú o que tiene más talento que tú, y es decir, ahí estamos en desventaja. Si incorporamos herramientas distintas, bueno, pues a lo mejor vamos por otro camino, tenemos unos ciertos atajos para llegar al mismo sitio, a lo mejor con la mitad de esfuerzo o otros resultados, ¿no? Que es un poco todo esto de lo que estamos hablando, de estas técnicas que vamos a hablar hoy, ¿no? Por introducir la tercera, ¿no? Que posiblemente me gustaría, Pedro, que nos comentaras el método noruego. El método noruego que está cada vez más en boga también por cosas extra, digamos, por problemas con los atletas, con el entrenador, que era el padre y demás, pero que está muy en boga y sobre todo porque están consiguiendo grandes resultados, que es lo que hizo en su momento Fernando Lozano, que ahora que no me escucha, introdujo la fuerza en atletas de medio fondo y de fondo. Cuando decía, pero ¿cómo? Si esto solo lo hace la gente de halterofilia. Fernando, esto lo vamos a dejar para otro momento, pero hizo una cosa diferente. Me quisieron detener. Me quisieron meter en la cárcel, sí. La fuerza, que fijaros ahora que todo el mundo, es fuerza, la fuerza es salud. Osteoporosis, sarcopenia, pero ¿cómo que voy a dejar de correr 200 kilómetros a la semana por hacer una sesión de fuerza o 2 o 3, ¿no? Te podría decir tus entrenados y consiguieron medallas. Claro, también es cierto que te la podías haber pegado, pero como tú bien has dicho, si no haces cosas diferentes, no hay resultados. Y eso ha pasado con el método noruego, aunque creo que ya estaba bastante establecido, ¿no? Pedro, si nos puedes dar ese método noruego. Bueno, a ver, el método noruego es cierto que, por ejemplo,
supongo que los que están aquí, los asistentes, pues conocerán a los que son los hermanos Ingebrigtsen, bueno, ganadores de, creo que son olímpicos, europeos, mundiales, 5.000 metros, 1.500. Son ahora mismo los claros dominadores del atletismo en pista y, bueno, también en tema triatlón, pues están cada vez más. Está Blumenfeld, está Gustav Iden, la selección femenina está ahora dándole mucha caña porque se están uniendo también a este tipo de entrenamiento. Y, bueno, consiste al final en muchísimo volumen de entrenamiento, ¿vale? Meten muchas horas de entrenamiento. Pero ¿qué pasa? Que la mayor parte de esas horas de entrenamiento son a baja intensidad, a muy baja intensidad. Y luego van a hacer unos entrenamientos que se llaman a umbral. Esto quiere decir que las mediciones son con lactato, ¿vale? Al final son entrenamientos que están muy medidos, ¿vale? Son deportistas que hacen muchísimas mediciones de lactato, controlan la glucosa, controlan la temperatura del cuerpo, hacen muchos entrenamientos en altura, estancias en altura, Sierra Nevada, en Francia, ahora en Marruecos. Y, bueno, están haciendo esas sesiones de umbral que el objetivo va a ser desplazar lo que sería el umbral anaeróbico un poco más a la derecha, es decir, que sean capaces de no generar tanto lactato y, por lo tanto, fatigarse menos, ¿vale? Al estar fatigándose menos, consiguen ir a unos ritmos mucho más altos con una producción de lactato muchísimo más baja. Al final, el lactato lo que va a hacer es que conforme vamos aumentando la intensidad, el lactato llega a un momento en el que se dispara y el organismo no es capaz de compensar esa producción de lactato. Y, por lo tanto, es donde aparece la fatiga y la caída del rendimiento. Si nosotros somos capaces de, por medio de numerosas pruebas, por medio de mucho trabajo, justo por debajo de ese umbral de lactato, pues vamos a ser capaces de desplazar un poco hacia la derecha esa intensidad, o sea, ser capaces de ir a mayor intensidad con una producción más baja de lactato y ser capaces, en definitiva, de aumentar ese rendimiento. En definitiva, se están haciendo... el tema es que, claro, esto no es yo me pongo ahora mismo, me pongo a entrenar a esta intensidad y ya soy un Ingebrigtsen de la vida. No, esto requiere muchísimo tiempo. Al final, estos son deportistas que entrenan muchísimas horas, un volumen muy alto, pero ¿qué pasa? Que al tener la mayor parte de ese entrenamiento a una intensidad baja, no están expuestos a tantas lesiones, ¿vale? Existe, pues, que si el método polarizado, el método piramidal, entrenar más bajo, entrenar más fuerte, al final es otro tipo de programación, ¿vale? Otro tipo de diferente de lo que sería una programación para estos objetivos que al final tienen los deportistas de élite y que, bueno, se dice incluso que Mechal, español que está también en 5.000 metros, creo que es, ha estado copiando este tipo de entrenamiento y su rendimiento ha mejorado. Pues sí, a lo mejor todavía no puede competir contra Ingebrigtsen porque Ingebrigtsen lleva toda la vida haciendo esto. Al final el entrenamiento en altura, el entrenamiento de los músculos respiratorios, todo el entrenamiento no es de la noche a la mañana, todo requiere una progresión. Vamos a ir mejorando poco a poco y conforme más tiempo estemos nosotros expuestos a ese estímulo, ya sea hipoxia, entrenamiento en altura o este tipo de entrenamiento del método noruego, pues vamos a ir mejorando. Cuanto mayor cantidad de horas digamos que estemos expuestos a esto, pues vamos a ir mejorando más. En resumen, se trata de correr más despacio. Y cuando es fuerte, pues muy fuerte. A una intensidad muy controlada. Ese es el objetivo. Yo añadiría a la exposición de Pedro algunas cuestiones interesantes, un poco para crear polémica sobre esto, porque al final aquí estamos para divertirnos y ver un poco todo este tema. El tema del método noruego es un tema, bueno, que tiene un marketing importante porque al final estamos hablando de deportistas, pero el método noruego va más allá de esto del doble umbral, sino que algo está pasando en los países nórdicos, como decir que, bueno, pues que tienen de los mejores jugadores del mundo de vóley playa. Alguien puede pensar
que en Noruega o en Finlandia haya los mejores jugadores o de los mejores, pues los hay. Con lo cual, todo esto del método noruego va más allá de un análisis del lactato, que seguramente a nivel de élite, lo digo porque luego vienen las personas que están empezando y, como ha dicho bien Pedro y ha advertido, y se ponen a hacer el método noruego y claro, revientan o dicen esto no vale para nada, ¿no? Porque hay mucho más detrás del método noruego, ¿no? Hay una base deportiva muy importante, hay una cuestión de educación metodológica mental y educativa muy importante desde la base en estos niños con el sistema educativo en los países nórdicos, que no tiene nada que ver con el sistema educativo de ahora. Y creo que una de las cosas también, aparte de que trabajan mucho volumen a ritmos bajos, por ejemplo, Kiptum, que es el actual recordman del mundo de maratón, llega a hacer semanas de 300 kilómetros, que es una absoluta barbaridad. Claro, si tú llegas e intentas hacer 300 kilómetros a la semana, pues lo mínimo que te puede pasar es que te ingresen en un hospital. Entonces, hay que ver también con qué tipo de deportistas. Pero sí que hay otro matiz que sí que creo que es lo que marca la diferencia, y es que Jakob Ingebrigtsen, una de las cosas, bueno, los hermanos Ingebrigtsen, hablando de atletismo, que es un tema que conozco, una de las cosas que se incorporan es doble sesión de doble umbral. Es decir, en el mismo día entrenan por la mañana en lo que llamábamos antes zona de transición, entre esos 2 y 4 milimoles, y por la tarde entrenan rápido, con repeticiones más cortas, un poquito más alto. Claro, esto es muy fácil decirlo. Ponte a entrenar series por la mañana o calidad por la mañana y calidad por la tarde. Claro, con unos sistemas de recuperación que ellos tienen y son deportistas de élite. Y fijaros también lo que yo digo, y lo digo un poco para crear debate, los hermanos Ingebrigtsen, está Jakob, que está por encima de todos, es decir, es un atleta súper dotados, y ya introduzco otro tema muy bonito de esto, pero todos sabéis todos los problemas que tienen los hermanos Ingebrigtsen a nivel familiar, porque han estado publicados con el tema del padre. Y es un tema muy interesante para hablar en otros momentos, es decir, ¿qué pasa con los factores emocionales psicológicos a la hora de crear un atleta de élite? Ese tipo de entrenamiento, correcto. Claro, porque ahora nos hemos enterado en este último año que las relaciones han sido horrorosas, tormentosas, casi tiránicas. Y bueno, pues a lo mejor ha sido un método de supervivencia psicológico, ¿no? Yo siempre digo por ahí una frase que la gente se ríe mucho y es verdad, ¿no? Los atletas negritos dejarán de correr cuando tengan BMW. No podemos competir con un atleta keniata que está corriendo por dar de comer a su familia, ¿no? Los que están aquí asistentes me conocen que digo mucho esto, ¿no? Entonces, al final, no sabemos las condiciones psicológicas, personales o la relación de los padres, pero es verdad que los hermanos Ingebrigtsen son buenos, pero no son tan buenos como Jakob, con lo cual hay algo ahí genético que va más allá del método noruego, y esa parte genética ya no va solo con el lactato, sino que es lo que pasa con lo que está aquí en la cabecita, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Cada vez es más difícil entrenar porque cada vez vivimos mejor, y entrenar duro como requiere es muy complicado. Yo siempre digo que hoy día la gente se sorprende del ciclismo, y voy a sacar este tema otra vez. Claro, es que hace 10 años no existía entrenamiento de ciclismo. Es decir, esto va a sorprender a algunos de los asistentes, y si hay un ciclista me mataría, pero es la verdad. Es decir, no existía planificación, no existía dieta, no existía nutrición, no existía prácticamente altitud. Es decir, existía una ignorancia supina. Por supuesto, sí existía mucho dopaje, evidentemente. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues que existe una planificación, existen preparadores físicos, existen expertos en nutrición que están en los equipos, existe entrenamiento de fuerza, cosa que era inexistente en el ciclismo hace muy poco. Y claro, cuando la gente dice, bueno, ¿cómo esta gente puede mover esos vatios o cómo tenemos estos talentos? No, si no hay que irse a Vingegaard o a Pogačar, es que vete a cualquiera del pelotón y te vas a ver que los vatios que están moviendo y la velocidad, es que evidentemente hay una mejora tecnológica de las bicicletas, del material, por supuesto, pero te das cuenta que son otros organismos porque están haciendo muchísimas cosas que antes no hacían, ¿no? Y yo creo que una cosa muy importante, y es motivo de otro NUMACAS, es la parte psicológica y emocional. Lo haremos. Yo el tema un poco también donde más estoy es triatlón, y al final ves lo que hace Blumenfeld y lo que hace Iden, y es 24/7 triatlón, no hay otra cosa. Entonces, como decías, al final, ¿qué es lo que están haciendo? La fuerza que tienen mental, tienen una semana al año libre, entrenan, no sé si creo era 1.500 horas a la semana, o sea, al año, una auténtica burrada. Cómo están, comen, duermen y entrenan, es lo único que hacen. Y luego, claro, consiguen esos objetivos, y al final es lo que también decías, Fernando, están despuntando ahora
pero es que ellos llevan trabajando de esta manera pues desde que son cadetes, desde que son juveniles, sub-23, pues está, o sea, que no es de me he puesto ahora a medirme el lactato, sino que... Creo, y Fernando, disculparme por tiempo, porque es que es apasionante. A mí el método noruego me parece uno de esos métodos que sí que tienen mucho marketing, pero que bien controlado nos puede ayudar mucho, pero por salud. No hablamos el doble umbral, sino el trabajo en zona 2 real, ¿no? Pero volviendo otra vez, retomando un poco, comentar a los asistentes que será bueno para todos que se quedan hasta el final porque vamos a realizar un sorteo, ¿vale? Vamos a realizar un sorteo para todos con ciertas ventajas en productos de Numa, ¿vale? Así que en esa parte quedaros. Y ahora, en 5 minutos, voy a dejar 5 minutos para la última pregunta, antes de que empecéis vosotros a tener la posibilidad de preguntar también con vídeo, ¿vale? Si no me dan permiso, ya pues me salgo del libreto y podéis conectar el vídeo y el audio. Pero para ir concretando esta parte, dos cosas. Vamos a volver a la parte de hipoxia, hiperoxia, entrenamiento diafragmático. Hemos visto que tiene muchísima relación y más ahora con lo que hay altitud nos ha traído a la tecnología de altitud, ¿no? Con esa variabilidad respiratoria, ¿no? Que creo que realmente pega totalmente con el entrenamiento diafragmático fuera del entrenamiento de hipoxia, ¿no? Fernando, ¿algún ejemplo a nivel de rendimiento deportivo que tú hayas visto donde la hipoxia, hiperoxia o entrenamiento simulado en altitud haya marcado las diferencias? Y te voy a pedir que 2 minutos, esa parte. No te oímos ahora. Solamente 2 minutos. Para un ejemplo, para una pincelada y como hemos dicho, al final es nuestro primer NumaCast, nos sirve para aprender siempre de cómo después enfocarlo, ¿no? Para nuestros espectadores. Pues, hombre, todos sabéis los atletas que yo he entrenado y, bueno, pues para nosotros el tema de la hipoxia intermitente se convirtió arcaicamente, no tenía nada que ver con lo que hay ahora. Es decir, empezamos en la prehistoria de todo esto, ¿no? Con unos sistemas pues bastante prehistóricos y para nosotros se convirtió en una herramienta que de alguna manera pues nos ayudaba mucho en la logística, en los desplazamientos, a esa aclimatación antes de las concentraciones en altitud. Pero por hablar de un caso más reciente, y sabéis que estoy bastante relacionado con el mundo del atletismo fundamentalmente, pues mira, ahora hay un atleta muy importante, un maratón muy importante que se llama Javi Guerra, que está bueno, pues intentando meterse para los Juegos Olímpicos de París. Él está muy caro meterse en maratón ahora, ha visto un poco lo que se corre, ¿no? Y con el mundo este de las nuevas zapatillas y las placas de carbono y cosas de este tipo. Pero bueno, aparte de que él lo ha utilizado y lo lleva utilizando mucho, tanto en reposo como en ejercicio, sería motivo también de otro NumaCast, es decir, la hipoxia intermitente en ejercicio con sus aplicaciones y sus beneficios específicos. Pero ahora mismo está lesionado, y cuento este caso porque siempre voy a tener tendencia hacia la salud, que es lo que me gusta. Está lesionado con una fisura en el platillo tibial y bueno, está en una fase de recuperación donde está con su protocolo de readaptación y estamos haciendo hipoxia intermitente en reposo simplemente para acelerar los procesos de osificación y de regeneración de masa ósea, porque sabemos que uno de los impactos, y hay algunos genes relacionados, de cómo mejora pues esa formación de masa ósea, con lo cual, ante todo tema relacionado con fisuras, con edemas, etcétera, es un tema muy interesante y fíjate, ahora lo está haciendo de alguna manera sin ningún tipo de objetivo de rendimiento, sino para acelerar sus plazos de recuperación y probablemente pues pueda empezar a correr mucho antes de lo que pensábamos, precisamente para intentar llegar a ese reto que tenemos, porque muchas veces el atleta de élite es que tiene un tiempo limitado, no tiene todo el tiempo del mundo. Entonces, bueno, Javi sería uno de los casos clarísimos y es un poco lo que os cuento por ser un caso más actual, ¿no? Que realmente pensamos en aumentar el rendimiento. Yo me viene a la mente cuando leo cómo aumentar el rendimiento y pienso cómo aumentar el rendimiento directamente en pista y cómo ganar esos segundos, o yo que soy de fútbol, cómo rendir mejor o cómo chutar más o cómo... No, y realmente lo que estamos haciendo es, no, cómo entrenar mejor, cómo recuperarte, ¿no? El caso que estás diciendo no solamente es cómo me va a hacer mejorar unos segundos, sino no, cómo voy a poder recuperarme para poder entrenar y poder llegar a ese tiempo, ¿no? No solamente estamos hablando del rendimiento en sí, sino en la recuperación para poder entrenar y rendir mejor, ¿no?
Fundamental, fundamental. Y si estás lesionado y no puedes impactar, imaginaros introducir un elemento aeróbico sin impacto, como puede ser una elíptica, puede ser una bicicleta, e incorporar el estímulo de la hipoxia intermitente para conservar o para mejorar. O sea, yo he tenido ejemplos de atletas lesionados que cuando se han reincorporado a su práctica de correr, en poco tiempo, en cuanto han logrado la adaptación muscular, que también es necesaria, lógicamente, a la zancada, de lo que es el impacto, se han sorprendido en tan poco tiempo cómo es posible que pudieran hacer esa calidad simplemente cuando esto les costaba a lo mejor 8 semanas y la pueden hacer en 4, ¿no? Y eso porque en las fases de transición pues han podido hacer ese trabajo de hipoxia intermitente en descarga, en este caso, porque a lo mejor no podían impactar. Y es una de las cosas que yo digo de pensar a medio y largo plazo. Es decir, un atleta te va a correr, un deportista te va a correr si piensas en 4, en 5, en 6 años y ver qué has hecho en esos 4, 5, 6 años, ¿no? Antes hablaba Pedro de que los triatletas noruegos son enfermos de entrenar, ¿no? Y bueno, pues serán enfermos de entrenar y de recuperar, porque si no, no podrían hacer eso. Es decir, por introducir lo último, una de las cosas que le llama la atención a los atletas keniatas, ellos dicen, pero ¿cómo van a correr como nosotros si nosotros nada más que hacemos, entrenamos y dormimos y comemos? No hacemos otra cosa. Es decir, el modelo de vida de un occidental no tiene nada que ver con el de un atleta keniata, ¿no? Y esa parte de introducir hipoxia en periodos de lesión también es un elemento muy interesante para que ese rendimiento sea una línea ascendente, ¿no? Para que en ese plazo pues consigas todos los objetivos. Por cerrar esto, mira, una frase que creo que lo hemos comentado, que un médico del Real Madrid me comentó un día, Modric, yo hablo como siempre, atletismo, fútbol, cada uno vamos un poco a lo que nos gusta también, ¿no? Modric, una bestia, y me dice, no, si Modric puede entrenar y puede jugar igual que Valverde, que tiene 23 años, o igual alguno más, o que un niño de 19 años, puede entrenar igual y mejor. El problema es al día siguiente volver a entrenar igual que ese chico de 20 años, 19 años, ¿no? Ahí es donde creo que eso queda un poco reflejado lo que tú comentabas. Y ahora Pedro, iba a preguntarte algún caso práctico de IMT o de hipoxia intermitente con tus deportistas, ¿no? Pero como Fernando ha introducido un enfoque de salud que a mí me parece tan importante y el rendimiento no tiene por qué ser solamente en el mundo deportivo, el rendimiento también en la vida y sobre todo cuando tengamos alguna patología, alguna cosa, me vas a permitir mostrar lo que me has pasado ayer y me gustaría que lo comentaras. Es sobre Claro. una persona con EPOC, voy a compartir pantalla, Sí. realizando sesiones de hipoxia, hiperoxia y entrenamiento diafragmático con IMT. Me decís si veis la pantalla, estoy en ello. Esto sería una sesión, ¿vale? Si quieres explicarla o explica quién, no quién Sí. es, no, sino qué es lo que... Pues esto es una persona, una señora que como has dicho, pues tiene EPOC. ¿Qué pasa con el EPOC? Que al final tiene una obstrucción de lo que es el sistema respiratorio, ¿vale? Y no consigue saturar esa saturación que estando en Madrid debería estar en 96, 97, 98% de saturación de hemoglobina, pues esta persona no es capaz de tener esa saturación. Entonces, lo que hemos estado haciendo es un trabajo, como bien has dicho, en hipoxia, ¿vale? Son unas sesiones en reposo, nada de movimiento, nada de estar de pie ni haciendo ejercicio, simplemente en reposo, sentada. Estamos haciendo las sesiones a 2.500 metros, ¿vale? Y son sesiones en las que hacemos, son 4 minutos en hipoxia y 3 minutos en hiperoxia, ¿vale? Una recuperación de 3 minutos. Esto supone un estrés, vamos a decir, medio, tirando abajo, porque tenemos mucho tiempo de recuperación después de esa hipoxia y vemos cómo, como está señalando, las partes grises más claritas son las son las partes de hipoxia y la parte de hiperoxia sería la que es un poco más oscura. Y vemos cómo el simple hecho de estar haciendo esas sesiones de hipoxia y hiperoxia está haciendo que el corazón, la variabilidad cardíaca, el corazón vaya trabajando, ¿vale? Y de esta manera lo que vamos a hacer es que cuando esta persona termine estas sesiones de hipoxia, luego
le cueste menos ponerse a hacer un ejercicio que puede ser marcha nórdica, ir a caminar, clases de spinning, en las cuales ahora lo tiene bastante limitado por ese estrés que le supone tanto al sistema respiratorio como al sistema cardíaco. Y con lo que estamos trabajando ahora también es, como veis en la parte de abajo, al tener un EPOC, una enfermedad EPOC, pues lo que pasa es que esta persona tiende a hiperventilar. Entonces, lo que estamos haciendo mucho también es, gracias a que esa persona está viendo en directo cómo está respirando, ¿vale? Está hiperventilando. Lo que estamos trabajando es, aparte de fuera de hipoxia, trabaja la musculatura respiratoria. Cuando hacemos hipoxia, nos centramos en intentar, sin que llegue a suponer un estrés tampoco demasiado alto, ¿vale? Porque tampoco queremos que sea al final contraproducente, pero que trate de tener una respiración más acorde a una situación de reposo. Eso quiere decir, en este caso, una ventilación un poco más alta, o sea, una inhalación un poco más alta, más grande, y una frecuencia respiratoria más bajita. Entonces, hemos ido haciendo diferentes sesiones, la mayoría vamos repitiendo este patrón, y hemos visto cómo en unas 6-7 sesiones hemos visto cómo mejora la frecuencia cardíaca media, porque al final uno de los valores que tenemos nosotros, gracias al software de eAltitude, es que vemos la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento. Pues hemos reducido esa frecuencia cardíaca media en las sesiones. Pedro, la primera, bueno, la carga de entrenamiento, que aquí puedo hablar mucho más Lozano, y los límites inferiores, que aquí se los pasaba, le metí hiperoxia, bueno, en seguridad, claro. Esto, pero a mí cuando ha empezado a comentar Lozano sobre salud, que aquí nos puede comentar también muchas cosas, Fernando, he dicho, buen momento para mostrar esto, porque no solamente, a ver, al final esta gráfica podemos decir que es una persona con EPOC o puede ser un deportista. Eso es. Realmente, pero a mí lo que me pareció maravilloso, porque unas personas con EPOC están muy limitadas y los aquí presentes tenéis mucho más conocimiento que yo en este caso, ¿no? Y también Fernando y Pedro, pero a mí lo que me resultó, por su edad, por su situación, es una sesión día 17 del 11 y una sesión día 28 del 11. Como su frecuencia cardíaca, misma sesión, había bajado 10 pulsaciones, o sea, estaba empezando a adaptarse su corazón. Si veis aquí la gráfica, cómo tiene mayor saturación de oxígeno, cuando lo vi, por eso ahora me he acordado de mostrarlo, hay una saturación que está empezando a saturar cerca de 98 ya, o sea, ayuda con hiperoxia, sí, y sobre todo que las caídas ya son mucho más controladas. Ya no son tan grandes. Y su corazón sigue trabajando. También he visto que su frecuencia respiratoria ha pasado de 16 a 12 respiraciones por minuto. Y su volumen también. No sé, Fernando, perdóname, Pedro, si quieres comentar algo sobre ello, me parece súper interesante. Deporte, salud, al final podemos ir a ciegas y sin saber el contexto es lo mismo, ¿no? Bueno, yo podría añadir que evidentemente este es un ejemplo de una aplicación concreta y específica del HNI, es decir, en enfermos que tienen patologías obstructivas respiratorias, como es el EPOC, donde pueden verse muy beneficiados de esta terapia. Aquí sería una terapia, no sería un entrenamiento, es decir, que sería algo de alguna manera complementario. Y algo tan sencillo como puede ser un entrenamiento ventilatorio con un IMT, y por supuesto, si tenemos la tecnología de aplicar hipoxia, lo que vamos a ir de alguna manera logrando progresivamente es que esta persona tenga una mejor adaptación al ejercicio físico, porque son personas que cada vez están más limitadas, hasta en EPOC ya severos y más graves viven hipoxémicas, es decir, saturan muy bajo en reposo. Y bueno, nosotros ya tenemos muchos resultados de que de alguna manera esta terapia que se realiza en reposo controlado para que los límites de seguridad y el riesgo sea cero, bueno, pues es una herramienta muy interesante para mejorar la salud y la calidad de vida, porque todos los que estamos aquí no tenemos una patología que nos impide el movimiento. Claro, es muy fácil decir hay que moverse, hay que hacer ejercicio, pero bueno, imaginaros este reto en una residencia de ancianos con personas de 80 años o con un EPOC, como está mostrando Pedro ahora. Bueno, sabemos que es una dificultad grande porque tiene una limitación tan grande ante el ejercicio físico que muchas veces ahí es donde está el éxito, ¿no?, de estos programas de readaptación y rehabilitación.
y yo pienso que el HNI lo que aporta es un porcentaje altísimo, muy similar a un programa de ejercicio físico. Y esto es una herramienta muy interesante para personas que sabemos que el ejercicio físico, que es el mejor polifármaco que existe para la mejora de la salud y la calidad de vida y para muchas patologías, bueno, pues tenemos una herramienta para que de alguna manera enfermos que están muy limitados o con una calidad, en este caso, de intercambio de O2 y CO2 a nivel alveolar muy limitado, pues puedan mejorar mucho su calidad de vida. Porque claro, cuando ves la gráfica, como habéis dicho, de la 1 a la 7 o de la 1 a la 6, no sé si han sido 6 o 7, pues claro, ya te digo yo que esta persona simplemente lo va a notar caminando, que se va a cansar mucho menos, se va a recuperar mucho mejor o va a subir 3 escalones y va a decir, uy, ya no me cuesta tanto como antes, ¿no? Al final le estás dando calidad de vida, le estás un poco retornando a lo que él o que ella sentía cuando no tenía esta patología, ¿no? Lo que habría y lo que es apasionante es decir, bueno, ¿y qué pasaría con este paciente si hace un programa serio de verdad durante 1 año o 2 de hipoxia intermitente? Lo dejo ahí. Gracias, Fernando. Gracias, Pedro. Yo creo que en este sentido vamos a pasar ya, tenemos 10 minutos por cumplir un horario, porque ya sabéis que me quedaría hasta que os fuerais todos, tanto Fernando como Pedro, y seguiría, yo me iría el último, sería el que cerraría, seguro, una maravilla. Tenemos una serie de preguntas, pero si alguien quiere activar la cámara, ¿vale? Que lo comente y el micro, y si queréis alguna pregunta, sin problema. Tenemos una, yo creo que esta va enfocada para los dos, pero directamente se la voy a hacer para Fernando, porque sé lo que va a contestar directamente, pues se la he hecho yo alguna vez. Nos comenta Beatriz Carrasco, hipoxia e hiperoxia. Si existen situaciones específicas en las que uno podría ser más beneficioso que otro, la hipoxia y la hiperoxia. Aquí Beatriz está diferenciando esa parte. ¿O es más eficaz combinarlos de alguna manera? Y ahí te la dejo. Me dejas el toro. El toro. No, pero te dejo el toro, pero ya pasando. Bueno, voy a resumirlo para Beatriz en un minuto. Lo más importante, Beatriz, es que entendamos que los cambios realmente de hormesis se dan en las transiciones. Cuando digo las transiciones, cuando tú pasas de una situación de hiperoxia o de normoxia a hipoxia, estás provocando una serie de cambios, y cuando sales de esta situación de hipoxia y recuperas la normoxia o la hiperoxia, que sería mejor todavía, es decir, tener más oxígeno plasmático disuelto, se generan otros cambios. Se podría decir que los cambios que están relacionados con la transición de hipoxia a hiperoxia están relacionados con las situaciones antioxidantes antiinflamatorias, con lo cual es muy interesante modular esos ciclos pues, para procesos de patología, procesos de recuperación, procesos donde busques una mejora en los procesos de antiinflamatorios, es decir, se debería utilizar en procesos de adaptación con fisioterapeutas que están intentando recuperar lesiones. Y se podría decir que hay una serie de mecanismos que de alguna manera están más planteados a medio o largo plazo, que van a favorecer un estatus metabólico mucho mejor, que funcione mucho mejor tu metabolismo, que son los que se producen cuando pasas de una situación de normoxia o hiperoxia a hipoxia. Es decir, estarían más relacionados con un proceso más a medio o largo plazo relacionado con el rendimiento deportivo, con mejora de la neovascularización, con mejora de la eficiencia y de la variabilidad cardíaca. Habéis visto ahora cómo cambia la respuesta cardiovascular ante un mismo estímulo, es decir, ante un mismo estrés, tu corazón responde mucho mejor, es decir, el corazón, me encantaría, ahora no lo vamos a echar, que expusieras uno de los últimos estudios donde hay más HIF, lo estuvimos hablando, donde hay más presencia de HIF, eso lo dejamos para otro NUMACAS. Bueno, pues el corazón o los cardiomiocitos es una zona muy sensible a la zona de hipoxia, por eso impacta tanto a nivel cardiovascular, y por eso una persona que hace ese entrenamiento en hipoxia intermitente, una de las primeras cosas que nota precisamente su mejora la adaptación cardiovascular al esfuerzo. Entonces, para resumir, te diría que los cambios de hipoxia a hiperoxia están más relacionados con la salud, y los cambios de hiperoxia a hipoxia están más relacionados con el rendimiento y con cambios metabólicos a medio y largo plazo que te van a dar ese potencial de alguna manera de salud y de rendimiento deportivo. Creo que se me ha entendido, Manuel, Pedro, ¿no? Más o menos, sino que lo he hecho para que lo pueda entender. Sí, que al final realmente la combinación es donde, porque hasta ahora se hacía en hipoxia con normoxia. La introducción, aquí tenemos 2 estudios de nuestro querido doctor Avellanas y de Olazachev, donde se optimiza mucho mejor, o sea, es una combinación. Y hay que diferenciar mucho, y no lo vamos a decir hoy,
o sea, solamente que si lo queréis, nos lo podéis pedir, hay un libro escrito por un ebook por el doctor Avellanas donde diferencia la hipoxia hiperoxia o hipoxia intermitente de las cámaras hiperbáricas, que a veces tenemos esa confusión. Hay un libro un ebook que es muy esclarecedor, ¿no? En ese sentido. Otra pregunta, en este caso para Pedro. Nos dice Alberto Martínez que si nos puedes dar un protocolo de utilización de un IMT para mejorar el rendimiento deportivo o la salud. Un protocolo, ¿cómo lo harías tú Vale. en un día a día? Esto al final es un entrenamiento, es decir, existen diferentes protocolos, existen diferentes situaciones en las que utilizarlo. El protocolo que se suele utilizar es realizar 30 inspiraciones, ¿vale? 2 veces al día. Puedes hacerlas al principio, o sea, al principio del día y al final del día. Y poco a poco, suele ser pues cada 15 días, cada 2 semanas, le vas subiendo la resistencia que vas teniendo, o sea, eso lo controlas con una ruedecita, la resistencia. Entonces suele ser que cada 2 semanas vas teniendo o sea, puedes ir aplicando mayor resistencia. Al final esto es como entrenar al final la carrera a pie, ¿no? Al principio puedes mejorar cada 2 semanas, llega un momento en el que cuesta más y a lo mejor en vez de cada 2 semanas es cada mes el que puedes ir girando ya, darle un cuarto de vuelta. Pero luego existen también diferentes protocolos, como pueden ser utilizarlos en entrenamiento, una sesión, por ejemplo, de un rodillo, de una bici elíptica, en la cual, de hecho, Big Breath tiene un dispositivo que para estas sesiones es muy bueno porque al final simplemente lo muerdes y te expone ya a esa resistencia. No es que tienes que estar con él en la mano, ¿vale? Entonces puedes utilizarlo en sesiones en las que son más suaves y estás haciendo ya el ejercicio, utilizar esa resistencia a la inspiración, ¿vale? Y luego también lo puedes hacer en sesiones de recuperación, pues ya de más nivel. Esto quiere decir, por ejemplo, hago un sprint, subo una cuesta sprintando y la recuperación es pasiva, es decir, estoy quieto, pero estoy inhalando a través del dispositivo, del Big Breath, en este caso, ¿vale? De esta manera, al final, te supone un estrés mucho más alto y cuando encima ya has hecho el esfuerzo, ya te has fatigado, ponerte a respirar, a inspirar, a recuperar, respirando a través del Big Breath, bueno, al final estás haciendo que esos músculos respiratorios se fortalezcan mucho más. Pero esto es como todo. Al principio, en reposo, 2 veces al día, 30 inspiraciones seguidas. Vale, pues perfecto, yo me lo anoto también porque es súper interesante. Tenemos bastante más preguntas. ¿Cuántas sesiones de hipoxia y hiperoxia se necesita para que sean efectivas a nivel de rendimiento deportivo y a nivel de salud en general? Si Fernando quieres dar alguna pincelada y si no, se los podemos enviar por correo, pero bueno, muchas veces sí queremos ver esa efectividad, ¿no? Si quieres, y lo dejamos con esto y vamos a la parte del sorteo que comentábamos y demás. ¿Cuántas sesiones hace falta rendimiento y cuántas para salud en general sin ninguna patología? Si queremos conseguir beneficios palpables, podemos hablar a nivel de salud de un mínimo de 12-15 sesiones de hipoxia intermitente, un protocolo que puedes hacer en 3 semanas aproximadamente, a 4 o 5 sesiones por semana. Si hablamos ya más de rendimiento deportivo y ya queremos un poco más, de alguna manera ya quiero un impacto a nivel de respuesta cardiovascular, de adaptación cardiovascular a altas intensidades de trabajo, estaríamos hablando de 20-25 sesiones, ya nos tendríamos que ir a un mes y medio de trabajo. Y bueno, si ya hablamos de protocolos específicos ya relacionados con gente que ya necesita una carga de hipoxia muy alto, me refiero a apneístas, alpinistas o a deportistas de superélite, ya nos tendríamos que ir a protocolos de unas 30 sesiones. Es un poco las 3 pinceladas que doy, pero bueno, yo creo que podemos contestar luego por correo todas estas preguntas que nos mandan y estos detalles, porque aquí habría muchas cosas que hablar, ¿no? Depende, porque podrían ser protocolos
solamente de hipoxia intermitente en reposo, podrían ser protocolos combinados de hipoxia intermitente y ejercicio. Otra pregunta que podría salir y seguramente saldrá, ¿hay que estar siempre haciendo hipoxia intermitente? ¿Cuánto duran los beneficios? Es decir, esto sería ya motivo de una masterclass y no tenemos tiempo. Hay una pregunta, Fernando, y esta es ¿cómo personalizan o adaptan los protocolos de hipoxia y hiperoxia para satisfacer las necesidades específicas de diferentes deportistas o pacientes? Y para no entrar ahí, que lo podemos contestar, pero a mí hay una que me parece el cambio total en lo que realmente has aportado. Yo te presentaba como un experto reconocido y es así. Al final, una de las grandes cosas que podemos tener el ser humano es que contra más capacidad hay, más generosos somos. Y en ese caso es vuestro caso, ¿no? Contra más capaces sois, son más generosos y parece que desde esa humildad, ¿no? Aportamos muchas cosas, ¿no? Y aportáis muchas cosas. Y esos protocolos es lo que toda la experiencia de Fernando se aporta con, además, nuevos conocimientos y nuevas personas como Pedro en este caso, trabajando con EPOC, compartiéndolo. Y esa personalización es a través de la carga. Yo conocí la epoxia estoy a nivel personal hace años y hacías hipoxia, pero no había nada que cuantificara qué impacto tenías. Pues claro, ¿cómo ibas a personalizar esas cargas? O tenías a un genio como Fernando que sabía modular, sabía ver las respuestas y preguntaba a los atletas, no decía, ¿qué tal te sientes? Ahora mismo ya respondiendo a esa pregunta, se personalizan teniendo un software conectado a ese hardware que controle la carga para dar la dosis exacta, ¿no? Una de las preguntas en el chat inicialmente eran ¿cuál es la mejor herramienta? Bueno, mi respuesta siempre suele ser la que puedas dosificar y personalizar para cada individuo, ¿no? En ese sentido, y te lo decía Fernando porque le responderemos de manera individual. No sé, Rosana, si puedes o quieres comentar el tema del sorteo que queríamos y lo que queremos aportar a la comunidad por estar en este primer NUMACAS. O no sé si Fernando o en este caso Pedro queréis comentar alguna cosa para hacerlo ya en este espacio de tiempo, dejarlo aquí. Si queréis, en este caso, comentar algo para cierre y comenta Rosana el tema del sorteo. No sé, Fernando, Pedro. Bueno, yo simplemente agradeceros a todos vuestra presencia en estas horas de son las 9:15. Yo creo que ya tenemos que pensar en descansar y en dormir todos sin cenar. Agradecer a los asistentes. Bueno, creo que esto es una iniciativa muy bonita, que yo creo que tiene mucho futuro en cuanto a la formación. El formato me ha encantado porque es un formato muy, muy cercano, a pesar de esto de la tecnología, que siempre es fría y de alguna manera que la gente participe en encuestas, bueno, pues que tengan ahora un pequeño premio, yo creo que es una cosa muy interesante y nada, pues estamos aquí para ayudaros, para seguir creciendo juntos y bueno, espero que os hayamos despertado ese interés. Seguro que ya conocíais algo, habíais leído algo, bueno, pues a partir de ahora que ese interés os haga estudiar más, avanzar más y desde NUMA, desde iAltitude, con Pedro, conmigo, pues estaremos encantados de atenderos y de contestar a esas dudas, ¿no? Así que yo por mi parte agradeceros la presencia y un abrazo fuerte a todos y nos vemos pronto. Sí, yo nada, decir también que muchas gracias. Para mí un honor estar aquí con Fernando, contigo Manu y con todos los que al final, pues efectivamente a estas horas están conectados y que al final les interesan estos temas, que creo que es un poco buscar ese extra, buscar ese diferenciador, tanto en salud, para los que nos interesa la salud. Me has dicho una frase con la que yo también comulgo bastante, que es que no hay rendimiento si no hay salud y a veces nos olvidamos de ello y estas herramientas al final es lo que también en el fondo acaban buscando. Sí, todos queremos mejorar el rendimiento, pero todos queremos que vaya de la mano de la salud. No queremos rendir 5 años y luego lo que nos queda estar hechos polvo. Con lo cual, bueno, efectivamente, muchas gracias Manu y muchas gracias Fernando y Rosana y a todo el equipo. Y efectivamente, pues que esto sirva para despertar esas ganas de seguir aprendiendo. Y nada, la verdad que me parece un formato muy bueno. NUMACAST va a ser muy, muy interesante y os animo a no perderos el resto de charlas, el resto de coloquios y el resto de entrevistas que haya.
a hacer una cosa. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Teníamos intención de hacer un sorteo. Mi compañera Rosana ha compartido un libro, el libro de la diferencia, desarrollado por el director Avellanas, ¿no? Sobre la diferencia entre hipoxia, hiperoxia e hiperbárica. Os va a encantar. Lo podéis descargar, si no, no lo pedís. Y no vamos a hacer sorteo. Todos los participantes vais a recibir un enlace con el bono regalo que íbamos a sortear, ¿vale? En este caso. Así que creo que no es necesario, sobre todo, llevamos 1 hora y 20. Habéis aguantado, habéis estado pendientes. Yo creo que ha sido, para mí, que este primer NumaCast, este proyecto tan interesante, lo vamos a mejorar seguro, pero siempre va a ser el primero, así que muy, muy agradecido. Nos vemos. Buenas noches. Chao, hasta Adiós, luego. buenas noches.